El tema que les vamos a hablar hoy se denomina muestreo simple, en el cual se mostrará una pequeña definición, ventajas, desventajas, características y un pequeño ejemplo de lo que es el muestreo simple. Muestreo simple. Se selecciona al azar una muestra del tamaño n minúscula de un lote de n mayúscula, que son las unidades. Se inspecciona respecto a un atributo o característica de calidad. Se clasifica cada unidad apto o no apto, defectuoso o no defectuoso, contabilizando el número de unidades que no cumple con los requisitos establecidos. Las comparaciones. X es el número de defectos en la muestra. Y se compara con el número de aceptación. Si X es menor o igual que C, se decide aceptar el lote, y si es mayor, se rechaza. Definiciones de muestreo simple. 1. Muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo se devuelven a la población. Aquí se muestra un pequeño ejemplo de lo que es definiciones de muestreo. Aquí está un número de habitantes de una población y de este lado en la muestra son los habitantes que seleccionaron para realizar la muestra. Es la extracción de una muestra de una población finita, en la que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Muestreo en el que la muestra aleatoria está formada por n minúscula, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a la variable aleatoria poblacional, sinónimo de muestreo aleatorio con reemplazamiento. Muestreo simple. Lote de tamaño que se representa con una n mayúscula. Después obtenemos una muestra del tamaño de n minúscula y aquí se muestra si es mayor o es menor, si se acepta el lote o se rechaza. Definiciones básicas: población, censo, muestra, muestreo, marco muestral, unidad muestral, elementos muestral y unidades de análisis. Definiciones básicas: población es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. En general, supondremos que la población es muy grande. La muestra es un subconjunto de la población, es decir, que de la población se va a obtener un cierto porcentaje de ese número de habitantes y se le llamará muestra. El muestreo en estadística se conoce como muestreo a la técnica empleada para selección de una muestra a partir de una población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzaría si se realice un estudio de toda la población. La inferencia estadística es el proceso a través del cual se obtienen conclusiones sobre una población a través de la información que proporciona una muestra, es decir, son todas las características que ayudan a seleccionar la población dependiendo de lo que se está buscando estudiar. El procedimiento que orienta el proceso de recolección de datos se conoce como muestreo, es pues la herramienta estadística que sugiere cómo, cuándo y dónde se obtienen los datos, además de cuánto es el número adecuado a tomar para luego ser procesados y generalizados a toda la población. Y el censo en estadística descriptiva se refiere al recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Es decir, este se realiza cada 10 años para observar cuánta población se ha extendido durante este periodo. Marco muestral es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra. Idealmente el marco muestral coincide con la población, sin embargo, por razones de costo, se suele no considerar una parte de la población al seleccionar la muestra. Unidad muestral es cada una de los miembros individuales de una población. Cada unidad muestral proporciona una medida.
Unidad de análisis: elementos, cosas, objetos, individuos, grupos que componen la muestra perteneciente a la población objeto de estudio. Es la unidad básica de este conjunto de elementos. Las ventajas del muestreo simple es su sencillez conceptual. Necesita como marco muestral solo una lista de todos los elementos de la población. Y sus desventajas, pues que es tedioso, elegir todos los números aleatorios y n es grande. No utiliza informar auxiliar sobre la población, necesita una lista completa de los elementos de la población y puede tener baja precisión comparado con otros métodos. Sus características: el muestreo aleatorio simple tiene el tamaño de la muestra se representa con una n minúscula. Selección sucesiva independiente de las unidades con la probabilidad iguales en cada extracción. A 1 entre n mayúscula menos t. Las muestras que constan de las unidades obtenidas en distintas órdenes se consideran idénticas, y aquí está la fórmula para realizar este tipo de muestreo. El muestreo aleatorio simple con reemplazamiento, si el orden importa, tenemos n mayúscula a la n minúscula, muestras distintas. Si el orden no importa, tenemos n mayúscula más n menos 1 entre n minúscula, muestras distintas. ¿Cómo se selecciona una muestra? Pues con un conjunto de enteros generados de modo que comúnmente la tabla contendrá todos los 10 enteros en proporciones aproximadamente iguales. Si un número seleccionado desde un punto aleatorio en la tabla, es igualmente probable que sea cualquiera de los dígitos entre el 0 y el 9. Se puede usar cualquier punto de inicio y se puede mover en cualquier dirección predeterminada. Es decir, la muestra se puede seleccionar cualquier número, aunque la población sea muy grande. La fórmula general para obtener muestreo simple es n mayor o igual que n0 entre 1 más n0 entre n mayúscula, donde n0 es igual a z al cuadrado por s al cuadrado entre e al cuadrado, y e es el margen de error, es el error absoluto del promedio de la población. E es igual a d por la media. D es el error relativo aceptado, precisión. Bueno, enseguida le mostraremos un ejemplo considerado por el tamaño de un lote de unidades, que son 1000 unidades, de las cuales queremos realizar un muestreo simple, tomando una muestra del tamaño de 80 unidades y definiendo como número de aceptación 4 unidades, es decir, si aceptara del lote completo de la muestra, se obtiene un máximo de 4 unidades defectuosas, es decir, de 1000 unidades se van a contar 80 muestras del tamaño de las unidades, es decir, por cada 80 unidades va a ser 4 unidades defectuosas. Se considera que históricamente los lotes de similares características han presentado un 5% de unidades defectuosas. Necesitamos estimar la probabilidad de aceptación del lote. El 5% muestra aquí es el 5% de las 1000 unidades que pueden hacer defectuosas de cualquiera de ellas. Los datos que tenemos, n, que es el número de unidades producidas, que son 1000, p, que es el 5%, que son los defectos, y n, c, que es igual a 80, 40, que son las unidades de muestra y los defectos que puede haber en cada 1000 unidades. El paso 1. Para estimar la probabilidad de aceptación del lote se puede utilizar la distribución de Poisson, la cual generalmente se encuentra tabulada en los textos de gestión de calidad, o alternativamente se puede estimular de forma sencilla a través de una plantilla de cálculo. La distribución de Poisson es una tabla en la cual muestra las variabilidades de probabilidades de que pueda ocurrir un suceso o un defecto. El paso 2. Se utiliza generalmente la distribución de Poisson cuando se cumple de forma conjunta los siguientes requisitos: que n es mayor a 15, p es menor al 10% y n es igual
al 10 por n, que es importante destacar que cuanto al tamaño de la muestra existen ciertas diferencias en los criterios, donde se requiere a veces solo un tamaño de la muestra superior a 12 o a 13, es decir, que en la distribución de Poisson debemos de escoger un número que sea chico, de 10 muestras hacia abajo no debe de exceder una cantidad más de 15. El paso 3. Si la muestra es pequeña, asumamos un tamaño de muestra inferior a 15 unidades. Se recomienda utilizar para la estimación de la distribución binomial. El paso 4. En nuestro ejemplo se cumplen las condiciones para utilizar la distribución de Poisson. Un parámetro de entrada para la distribución n por p es 80 por 0.04 es igual a 4. Luego buscamos en la tabla del cruce del dicho valor para c. N es igual a las 80 muestras defectuosas. P es la probabilidad del 5% de que sean las muestras defectuosas y es igual a 4. Entonces buscamos en la tabla de Poisson, de distribución de Poisson, y se muestra aquí lo que son los defectos, que puede ser de 5 hasta 15 defectos. Y aquí NP, el número de probabilidades, como son 4 probabilidades de 4, entonces el valor va a ser 629. Después se concluye que la probabilidad de aceptación del lote es del 62.9%. Si, por ejemplo, el valor de C hubiese sido 3, la probabilidad de aceptación del lote sería de solo 43.3%, lo cual es lógico al ver este plan de muestreo más recreativo. A continuación se muestra para obtener un resultado similar haciendo el uso del Excel. Insertamos los datos y le damos distribución de Poisson arriba en Excel. Y x4 porque son 4 muestras, la media es 4 y el acumulado siempre debe de ser verdadero. Y arroja el valor que es de 6.28.
Con esto finalizamos nuestra presentación de muestreo simple. Gracias por su atención.